Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 25. Leamos de nuevo la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles se nos narra la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión al cielo. Cristo está sentado en su trono de gloria y controla todo lo que sucede en la faz de la tierra a favor o en contra de su iglesia hasta el día de hoy. Ahora, en este episodio,
del libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu nos narra cómo Herodes Agripa y los judíos pretenden hacer mal a la iglesia. Ellos, Herodes y los judíos, son enemigos de Cristo y enemigos de su iglesia. Y Cristo desde su trono, controlándolo todo, permite que Herodes y los judíos maten a uno de los apóstoles e intenten matar a otro. Recordemos este tema dominante en el libro de Hechos, la infinita sabiduría de Cristo desde su trono y su control soberano sobre todo. Recordemos la imagen que se ha repetido una y otra vez. Él permite aflicciones, pero ¿qué hace luego con esas aflicciones? Las usa para avanzar aún más la nueva humanidad. Cuán sabio y poderoso, cuánto control tiene el Señor Jesús sobre todo, y todo lo hace, aún lo malo lo permite para avanzar la nueva humanidad. Ese es el tema de nuestro pasaje. Trata sobre los enemigos de la nueva humanidad, controlados y vencidos por Cristo desde su trono. Ese es el tema. Los enemigos de la nueva humanidad, controlados y vencidos por Cristo desde su trono. El título que hemos puesto al mensaje en el día de hoy es Un postre para gusanos. Un postre para gusanos. Y es que en eso terminarán todos los enemigos de la nueva humanidad. En nuestro pasaje vemos tres cosas. Lo primero que vemos son las maquinaciones de los enemigos permitidas en los versículos del 1 al 4. Lo segundo que vemos en el pasaje son las maquinaciones de los enemigos destruidas, versículos del 5 al 19. Y lo tercero, las maquinaciones de los enemigos castigadas, en los versículos del 20 al 25. Sobre las maquinaciones de estos enemigos de la nueva humanidad, de Cristo y de su pueblo, vemos pues tres cosas. Cómo algunas son permitidas, llegan a tener éxito. Cómo otras son destruidas, el Señor las desbarata. Y todas son castigadas. Estamos ubicados en el siglo I, pero este pasaje tiene mucho que decirnos a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Así que veremos primero lo que pasó en ese siglo y luego lo traeremos al territorio de la aplicación para nosotros hoy. Veamos en primer lugar las maquinaciones de los enemigos permitidas. Como ya lo dije, todo lo que sucede debajo del sol está bajo el control absoluto del trono de Cristo. Algunas cosas Él las ejecuta directamente, otras las permite, pero todas las controla, incluido el corazón de los reyes, el corazón de los reyes. En Proverbios capítulo 21, versículo 1, dice la palabra del Señor: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Al parecer, la agricultura de la época usaba unos canales que traían el agua, y el judío llegaba a su territorio con el canal de agua frente a él, y con los pies el judío hacía que el agua se distribuyera a los sectores donde él había sembrado o necesitaba regar. Esa es la figura que menciona Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Nuestro pasaje en el día de hoy es una exposición magistral de ese versículo. Proverbios 21:1. En este caso, en este suceso histórico, Cristo quita el freno del corazón del perverso rey Herodes y permite que él maltrate a unos cristianos y mate al apóstol Jacobo, hermano de Juan. Eso es maquinación permitida. Ahora, animado por los judíos que se agradaron con este asesinato, Herodes intenta hacerle lo mismo a Pedro, pero Cristo desde su trono no se lo permite. ¿Por qué el Señor permitió el martirio de Jacobo y no el de Pedro?
hay una sola respuesta: su soberana sabiduría. Sin embargo, tenemos que recordar que Jacobo en alguna ocasión le pidió al Señor sentarse a su derecha, y el Señor le preguntó si estaba dispuesto a beber la copa que él tenía que beber o a ser bautizado con el bautismo que él tenía que ser bautizado, el cual es la muerte. Y aquí el Señor le está cumpliendo a Jacobo, puesto que Jacobo respondió: sí puedo. Y aquí Jacobo está siendo martirizado igual que el Señor. Esto es maquinación permitida. Ahora veamos maquinación destruida. Entre los versículos 6 al 19. Para destruir las maquinaciones de sus enemigos, el Señor le ha dado a la iglesia una herramienta muy importante: la oración congregacional. Lo que tenemos en nuestro pasaje es un culto de oración de emergencia. Un culto de oración de emergencia. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hizo un culto de oración de emergencia y hacían oración por él. Seguramente la iglesia también oró por Jacobo, pero la respuesta del Señor fue permitir el martirio de Jacobo. Lo digo una vez más: nuestro Dios es soberano. Pero la oración en favor de Pedro fue respondida de manera diferente. En los versículos 7 al 12 se nos relata este pasaje tan cautivante. Este es un pasaje tan cautivante que cuando uno lo lee se le quedan todos los detalles. Y quisiera uno examinar todos los detalles, pero no es necesario. La mente ya está lo suficientemente inquieta para mirar los detalles de cómo el Señor no permitió que a Pedro le hicieran lo mismo de Jacobo. Dos detalles solamente para disfrutar. En primer lugar, mientras la iglesia hacía oración por Pedro, Pedro estaba encadenado de manos y pies, con 2 soldados a cada lado, encadenados a él, y 2 soldados delante de una puerta custodiándolo. 4 cuadrillas de 4 soldados se turnaron durante las 4 vigilias de la noche para tratar de retener a Pedro en la cárcel. ¿Y qué era lo que la iglesia hacía mientras Pedro estaba así custodiado en una cárcel de máxima seguridad? La Biblia dice que la iglesia hacía oración congregacional por él. ¿Y qué hacía Pedro? Roncar. Tengan la absoluta certeza de que Pedro sabía que al otro día lo iban a matar. Lo que le hicieron a Jacobo se lo iban a hacer a él. ¿Qué fue lo que lo salvó a él? La Pascua, los panes sin levadura. Eso fue lo que lo salvó. Pedro sabía que esa era su última noche sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo? Roncar. Tanto así que cuando el ángel llegó a la celda y se iluminó con una luz destellante que dejó a los soldados paralizados, Pedro seguía roncando. Y el ángel tuvo que golpearlo. La palabra griega que se usa ahí para la palabra que usa para describir lo que el ángel hizo al tocar a Pedro es una palabra fuerte. O sea, el ángel tuvo que sacudir a Pedro porque Pedro estaba viviendo en la paz del Señor, el sueño de los justos. Ese detalle es un detalle increíble. Y eso nos muestra algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este libro de Hechos, y es que el miedo puede ser vencido. ¿Cuántos dicen amén? El miedo puede ser vencido. Esa es una de las grandes enseñanzas que hemos tenido en el libro de Hechos. Pero otro detalle igual de fascinante es el caso de una jovencita, una muchacha llamada Rode. Es muy extraño que el Espíritu Santo haya incluido en la Santa Escritura lo que sucedió con Rode, una esclava que en vez de abrir a Pedro, llena de alegría, corrió a avisar. Y yo no sé ustedes, pero a mí esto me resulta humorístico. Veamos el verso 13 y el 14. Verso 13 y 14 de Hechos 12.
dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, oiga, y eso es importante porque pues una empleada que reconoce la voz de Pedro es porque ella había escuchado mucho la voz de Pedro. Yo no tengo duda de que ella era una verdadera cristiana. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, fue atrapada por un gozo raro, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Hermanos, tratemos de viajar en la máquina del tiempo e imaginémonos a esta esclava feliz cuando escucha la voz de Pedro. Señora, señora, paró el culto de oración, interrumpió a todos. Señora, 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 es Pedro, Pedro. Y el pastor que estaba ahí le dice: ¿qué te pasa, muchacha? Tú no tienes una mente preparada para la aflicción. ¿Qué va a hacer Pedro? Debe ser su ángel. Resulta que los hermanos estaban orando, pero ellos no esperaban que Dios hiciera eso. Ellos no esperaban que Dios hiciera grandes cosas. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a ese grupo de hermanos en culto de oración? Oramos, pero no esperamos que Dios haga grandes cosas. Así que Rode continuó insistiendo, pero fue el mismo Pedro, tocando, el que logró que todos se dieran cuenta lo que el Señor había hecho. Esta mujer, Rode, pasó a la Sagrada Escritura por algo muy extraño. Hoy estamos hablando de ella 2000 años después y se hablará por los siglos de Rode. ¿Por qué? Simplemente ella fue una esclava del gozo de la salvación. Y por eso pasó a la historia. La pregunta que debemos responder en un momento es: ¿qué querrá el Espíritu Santo enseñarnos con esta muchacha? El versículo 17 nos muestra pues que el Señor desde su trono liberó a Pedro. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Seguro estaban orando por él en otro lugar. Y salió y se fue a otro lugar. Así el Señor libró a Pedro, pero repito, no libró a Jacobo. ¿Estamos conscientes de que Dios es soberano? ¿Estamos conscientes de cómo Dios puede responder a nuestras oraciones? ¿Estamos conscientes de que tenemos que orar de manera congregacional? Este pasaje exalta en gran manera la soberanía de Cristo. Pero hay otra cosa maravillosa en este pasaje y que yo he llamado capacidad dramática. En Dios hay una tremenda capacidad dramática. Dios crea una historia, pero la lleva por un camino muy difícil para la fama de su nombre y para su iglesia. Y cuando la historia está en el camino más difícil, Dios la gira con su tremenda capacidad dramática y le da un gran final. Y ese es nuestro tercer punto, el gran final. Las maquinaciones de sus enemigos castigadas. Las maquinaciones de sus enemigos castigadas. La maquinación permitida es castigada. La maquinación destruida es castigada también. Cristo dirige la historia de los problemas de estado del perverso rey Herodes Agripa a un conflicto económico que tenía con una nación vecina con la cual Israel había tenido comercio por 1000 años, Tiro y Sidón, los fenicios. Y le da a la historia un gran final. ¿Cuál final? El castigo de sus enemigos, los opresores y agresores de la nueva humanidad. Veamos los versículos 21 y 22. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Dice el texto: vestido de ropas reales. Flavio Josefo, el historiador judío,
nos cuenta que Herodes usaba un traje con hilos de plata, y al salir al mediodía, en el sol del mediodía, el sol brilló sobre el traje y produjo un tremendo esplendor delante de los asistentes. Herodes les hizo una arenga, es decir, había llegado a un acuerdo de paz para continuar dándole el trigo a los fenicios, que les había dejado de dar por una razón que no nos explica, y luego les arenga, es decir, da un mensaje vehemente y favorable para esos fenicios y los otros hebreos que estaban allí. Y al ver el esplendor de las ropas de Herodes y escuchar esta arenga, los que estaban allí comenzaron a adorar a Herodes como si fuera un dios. Dijeron: esta palabra que hemos escuchado no es de un hombre, este es un Dios. Y Herodes, conocedor de la palabra de Dios, sabía que no debía aceptar la honra que solo merece al Señor, y el Señor soberanamente en ese momento decidió herirlo con un ángel. Y dice Josefo que de repente se dobló, un dolor en el pecho, un dolor abdominal, y dice Josefo, murió a los 5 días, dice Lucas el médico, comido de gusanos. La apariencia de su cuerpo en su muerte habla del infierno a donde fue su alma y a donde irá su cuerpo después de la resurrección. Hermanos y amigos, Herodes llegó a ser postre para gusanos. Y ese título me vino leyendo el libro de Job. Voy a leerles Job capítulo 24, versículos 19 y 20. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol o el sepulcro a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. ¡Wow! ¡Qué poesía! De ellos, de los impíos, sentirán los gusanos dulzura. ¡Qué poesía impresionante! Hermanos y amigos, los gusanos deleitándose al comer su postre, eso es un gran final, un gran final. Pero falta algo en ese gran final, y es que ese gran final va acompañado de lo que trata el libro de Hechos, el avance imparable de la nueva humanidad, quien ya tiene otro gran protagonista, el apóstol Pablo. Versículos 24 y 25 completan este gran final. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Noten el pero mientras los enemigos eran castigados, sus maquinaciones eran castigadas, la palabra del Señor se crecía y se multiplicaba. ¿Quién podrá detener a Cristo? Verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Este pasaje, mis hermanos, exalta grandemente a nuestro Rey, el Señor Jesús. Nos muestra su control soberano sobre todo lo que sucede en su iglesia, de manera colectiva y a cada uno. Lo bueno y lo malo está bajo el control soberano de Cristo, y Él hará que todo, en manera particular a cada uno de nosotros y en manera colectiva a su iglesia, avance su reino en cada uno y en general sobre toda la faz de la tierra. Pero en este pasaje también aprendemos algo que hemos repetido muchas veces en nuestras enseñanzas, lo que podríamos llamar la sabiduría paradójica del bien y el mal. La sabiduría paradójica del bien y el mal. Y es que la Biblia nos enseña una y otra vez que a los hombres buenos, y entiéndase por hombre bueno, el que ha sido justificado por Cristo. No, el hombre no es perfecto, no hay nadie que pueda ser catalogado como bueno. Pero los que hemos sido justificados por Cristo podemos ser llamados buenos. La sabiduría paradójica del bien y el mal enseña que al hombre bueno le sucede lo malo y al hombre malo le sucede lo bueno.
Pero al bueno lo malo le sucede para bien y al malo lo bueno le sucede para mal. Esa es la sabiduría paradójica del bien y el mal. Y es un pensamiento muy profundo que si ustedes y yo no lo llevamos a lo profundo de nuestro corazón, estaremos siempre vulnerables al miedo y no podremos hacer lo que Pedro hizo, roncar. La única manera como el Salmo se cumple cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado, es cuando la sabiduría paradójica del bien y del mal está en lo profundo de nuestro corazón y nos predicamos a nosotros mismos: Señor, esto es para mi bien y el de tu iglesia. Si no aprendemos la sabiduría paradójica del bien y el mal, vamos a continuar siendo cristianos muy débiles y no vamos a poder vivir en esta vida venciendo el miedo. Nunca vamos a experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Pero este pasaje también nos muestra lo otro que mencioné hace un momento, y es esa capacidad dramática que el Señor tiene. Hermano, usted es parte de una obra. Cristo es el autor de esa obra. Usted es un personaje, un actor en esa obra. Y usted está metido en un drama en esa obra, y Cristo, con su capacidad dramática que lo hace a usted protagonista de su propia historia, llevará su historia a un momento difícil donde el nombre de Cristo, su fama y su honra estarán en peligro, y también su vida y también sus cosas, y usted verá como de un momento a otro el drama cambia por su capacidad dramática a un maravilloso final. Usted tiene que pensar así, tiene que vivir así. Usted tiene que pensar cada que tiene una aflicción que el final será bueno. Y el otro pasaje, el otro retrato que vemos en este texto, la iglesia del Señor Jesucristo lo ha descuidado, y hasta el día de hoy no hay casi ninguna iglesia donde se muestre este retrato. El retrato de Cristo que vemos en este pasaje no es solamente de Cristo el controlador soberano, sino el de Cristo el vengador. Cristo el vengador. Cristo es el vengador de su pueblo. Cristo es el vengador de su nombre. Cristo es el vengador de su ley. Todo hombre que blasfeme su nombre, se rebele contra su ley, lo tiene a él por vengador. Y nosotros debemos saber eso. ¿No estuvieron en el culto de oración tal vez orando: Señor, acuérdate de lo que Herodes le hizo a Jacobo? ¿No olvidaron los santos en aquella santa reunión el nombre de Jacobo, que había acabado de ser martirizado hace unos días? No, estoy seguro que no. Señor, acuérdate de este rey blasfemo, maligno, que ha destruido a tu apóstol. Y ataca a tu iglesia, ataca a tu reino, ataca a tu nombre, maltrata a los suyos y va a matar a Pedro si tú no haces algo. Cristo, hermanos, es el vengador de su pueblo, el vengador de su ley, el vengador del nombre de su Padre. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas hoy en el siglo XXI? Está lleno de aplicaciones, pero creo que la más importante, la más destacada, lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos hoy es acerca de la oración congregacional. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que debemos reaccionar en el siglo XXI cuando el nombre del Señor Jesús, su ley, su reino y su justicia están siendo atacados por hombres, que sean gobernantes o blasfemos, cualquier tipo de hombre o mujer, por los medios de comunicación? ¿Cómo debemos reaccionar hoy en el siglo XXI cuando el reino de Cristo y su justicia está siendo atacados? Hay una sola respuesta: culto de oración congregacional. Así debemos reaccionar.
nosotros debemos reaccionar con un culto de oración congregacional en el cual dirigidos por los pastores contemplamos la situación actual de la iglesia y la ponemos delante del Señor. Y hermanos, cuando oramos como iglesia congregacionalmente, debemos estar seguros de que somos escuchados y de que nuestras oraciones serán respondidas, ya sea a la manera de Jacobo o a la manera de Pedro, pero serán respondidas. Hermanos, nosotros jugamos un papel muy importante en el avance de este reino, y el papel más importante lo realizamos cuando nos reunimos en oración congregacional los miércoles, en este lugar y en otros lugares donde la iglesia está localizada. Así que la principal aplicación en el día de hoy es, hermanos, debemos cambiar nuestro pensamiento acerca del culto de oración. Debemos quitar la barrera que tenemos para venir al culto de oración. Debemos eliminar el prejuicio de que el culto de oración no es importante y que lo importante es venir el domingo. No, hay que eliminar esa barrera, hay que eliminar ese prejuicio. Y para poder eliminar ese prejuicio, recuerden lo que aprendimos la semana pasada, hay que hacer que el alma coopere. Conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. Así que quiera el Espíritu Santo de Dios darle a nuestra iglesia un entendimiento renovado de la importancia del culto de oración congregacional, y ustedes se esfuercen más por asistir al culto de oración congregacional. Yo sé que el miércoles el tráfico es muy pesado, sin embargo la iglesia, la gracia de Dios, está poniendo cultos de oración cada vez más cerca de su casa y usted puede acercarse. Esfuérzate, hermano, asiste a nuestros cultos de oración congregacional y participa intensamente y fervorosamente, convencidos de que nuestras oraciones en favor del reino de Cristo y su justicia serán escuchadas y respondidas. La iglesia solo avanza, se multiplica con esa multiplicación maravillosa que vimos en la clase de la iglesia de Antioquía, solo cuando hay oración congregacional. Ruego al Espíritu Santo que haga hoy un milagro entre nosotros, y esta iglesia no solamente sea una iglesia misionera, porque actúa en favor de las misiones, sino porque ora congregacionalmente por todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Pero una segunda aplicación muy especial de este pasaje es el caso de Rode, una esclava del gozo de la salvación. Debemos mantener en nuestros corazones la seguridad de que vamos a experimentar un gozo inefable, glorioso, cada vez que seamos salvados. Hermanos, ustedes y yo, los que hemos creído en Jesús, ya somos salvados, pero continuamos siendo salvados. Y cada vez que el Señor nos salva de una cosa o de otra, vamos a experimentar ese grande gozo que esta jovencita experimentó. Hasta que por fin, al llegar al último de nuestros días, pasemos por el río de la muerte y entremos a la ciudad celestial, partamos de este mundo con gran alegría, con un gozo inefable y glorioso. Termino con la lectura del Salmo 126, versículos 1 y 2, que nos hablan de ese gozo inefable y glorioso que tenemos los creyentes y que experimentaremos hasta el final de nuestros días, al ser librados de toda forma por Cristo nuestro gran Salvador. Salmo 126, 1 y 2. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Que nuestra muerte, nuestra partida de este mundo, hermanos, sea un gran gozo. Y si hay aquí alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo y hoy lo ha podido ver como rey soberano que controla, lo ha podido ver como Cristo el vengador, amigo que ha venido hoy por primera vez, sepa esto,
Si usted no se humilla ante este rey majestuoso y soberano, terminará como Herodes Agripa I, postre para gusanos. Que Dios le conceda el arrepentimiento. Venga ahora mismo a los pies de Cristo, reconociendo que usted es un pecador, que merece la misma sentencia y el mismo castigo de Herodes, y le conceda hoy su gran salvación, y usted pueda alabar a Cristo con nosotros, diciendo que no hay un rey como Él, y estar junto a Él es la verdadera felicidad. Inclinemos nuestro rostro para orar. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos gracias por la lectura, la explicación y aplicación de tu palabra. Hoy nos han mostrado a Cristo, Rey victorioso y soberano, controlando las maquinaciones de nuestros enemigos, algunas permitiéndolas, otras destruyéndolas, pero todas castigándolas, y su mensaje para nosotros, su pueblo, hoy es claro: no teman. No teman. Por tercera vez el Señor nos dice: no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y si hay alguno aquí, Señor, que no ha entregado su corazón a ti, que tema, porque Cristo el vengador le ha anunciado su sentencia. Concédele arrepentimiento y fe, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.